Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a este canal de programación, Programa Ya. En esta ocasión será un video completamente distinto a los que suelo subir, ya que estaré mostrándoles a ustedes un proyecto final que un compañero y yo tuvimos que desarrollar para una asignatura de la universidad, que por esa razón no he estado subiendo muchos videos al canal últimamente. Bueno, primero que nada les voy a dar el contexto de este proyecto y luego vamos a pasar a ver todas esas fases de desarrollo que nosotros tuvimos para poder crear ese proyecto. Primero que nada, les voy a explicar cómo funciona el sistema educativo aquí en mi país, República Dominicana, a nivel universitario, porque no sé si en otros países funciona igual. En mi universidad nosotros trabajamos de forma trimestral, o sea, con un lapso de 11 semanas de docencia, que son 3 para parciales y 8 para prácticas, básicamente, o sea, para contenido en general de las asignaturas. Pero en este caso yo estoy en algo que aquí en República Dominicana le llamamos verano. El verano es más corto, en este caso son 7 semanas, 4 para contenidos y 3 para parciales. Entonces, a nosotros, los que estamos dando esta asignatura llamada Lenguaje de Programación 4, tenemos que crear una aplicación con Blazor Server de un tema X, pero que tenga que ser una aplicación completamente funcional. En el caso de mi grupo, pues elegimos una aplicación para una biblioteca y realizar préstamos de libros. Entonces, de eso va a tratar el video, mostrando paso a paso lo que hicimos para crear esa aplicación, que gracias a Dios ya la tenemos hecha y el próximo jueves la tenemos que presentar. Si bien es del futuro, pues seguramente ya lo habremos presentado porque ya el tiempo que queda es bastante poquito para nosotros presentarla. Pero bueno, ese ha sido todo el contexto de la aplicación. Si tú no sabes qué es Blazor, también déjame explicártelo antes de entrar al video en sí. Blazor no es más que un framework de .NET que nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones web utilizando C# como lenguaje del cliente, lo que nos permite a nosotros pues trabajar con un mismo lenguaje de programación, tanto del lado del cliente como también del lado del servidor. Y bueno, ya he explicado eso, ahora sí, dentro intro, y vamos a ver cuáles fueron los pasos que nosotros hicimos para desarrollar este proyecto. Lo primero que nosotros hicimos fue desarrollar este archivo de Word, que como pueden ver se titula Definición del proyecto. Acá nosotros tuvimos varios elementos para la propuesta de nuestro proyecto. Uno de ellos era la descripción, donde teníamos que definir qué era lo que iba a ser nuestro proyecto. Aquí colocamos lo siguiente: nuestro proyecto consiste en una aplicación web para una biblioteca universitaria, la cual permitirá mejorar la gestión de la solicitud de préstamos de libros. La aplicación se enfocará en resolver esos escenarios de verificar si hay un libro existente en la estantería, es decir, de revisar de forma manual. Y también facilita con mayor velocidad el llenado y la aprobación de la solicitud de los préstamos de libros a cada uno de los alumnos. El propósito principal de la aplicación es que todo ese proceso que se realiza en los préstamos de libros se haga más rápido y desde la facilidad de un dispositivo móvil o de un ordenador. Aquí, como punto número 2, tuvimos que especificar las siglas de nuestro proyecto. En nuestro caso se llama ILS, que son las siglas de Instant Library System, o sea, Sistema Bibliotecario Instantáneo. Tuvimos que especificar también nuestros objetivos, las características y también especificar el SGBD que íbamos a utilizar, que en nuestro caso era SQL Server. Además de la parte de gestión de datos, que se enfoca en qué tablas va a tener nuestra base de datos. Nosotros contamos con la tabla de usuarios, que es la tabla que vamos a utilizar para iniciar sesión, una tabla de libros, también necesitamos una tabla de estudiantes, una tabla de estantes, una tabla de préstamos y una tabla para los estados. Además, especificamos acá qué medidas de seguridad íbamos a implementar, que en este caso las medidas de seguridad se enfocan en lo que es los roles de usuario, que tenemos un rol de administrador, que es para los bibliotecarios, y un rol de estudiante, que es para los alumnos. Y también el equipo de trabajo, que en este caso es mi compañero Oscar, un saludo para él si está viendo este video, y por supuesto mi persona. Yo tenía que estar ahí en esa parte de la definición de trabajo, ya que creo que somos el único equipo de 2 ahí en la sección, los demás creo que son de 3. Entonces, ya explicado a este punto, vamos a pasar a el siguiente punto, o sea, el punto número 2. Ok, en el punto número 2, nosotros tuvimos que crear lo que era nuestra solución, o sea, nuestro proyecto de Blazor Server. Obviamente, aquí ya yo lo tengo creado porque ya está finalizado y todo, pero les voy a explicar qué fue lo que hicimos. Nosotros tuvimos que crear lo que era la carpeta data, que era la carpeta principal con la que íbamos a empezar a trabajar. Y después de que el proyecto se haya creado, tuvimos que instalar estas dependencias de los paquetes NuGet, que en este caso son el Entity Framework Core,
el SQL Server para el Entity Framework y las tools del Entity Framework. Una vez que esas dependencias ya estaban instaladas, empezamos a crear estas carpetas en Data. Una de ellas fueron Contest y la otra la carpeta Entities, que eran para las entidades. Las carpetas Request, Response y Service las voy a explicar más adelante porque esa parte no la trabajamos en este segundo punto. Una vez instaladas las dependencias, en la carpeta Entity tuvimos que plasmar todas las tablas que teníamos en el documento de Word, que a nivel de código se verían de la siguiente manera. Miren, se verían de esta forma. Estas serían pues las claves foráneas, estos que ustedes ven acá con public virtual, lo que pertenece a esta region, y este método es para convertir todo esto a una respuesta. Entonces, una vez creada todas las entidades y hecho eso para todas las entidades, tuvimos que crear nuestro context. El context no es más que nuestra base de datos en sí, y cada una de esas entidades le estamos convirtiendo acá en tablas. Como pueden ver, las entidades están en singular y el nombre de la tabla está aquí en plural. En vez de decir estante, dice estantes. Y también tuvimos que especificar estos dos métodos. Uno, que es para la configuración, que acá tenemos que especificar a qué SGBD se va a conectar. Esta variable que ustedes ven acá que dice mssql está colocada en ese archivo que se llama appsettings.json. En este archivo appsettings tenemos que crear esta pequeña objeto de JSON que se llama connection string, y que ese objeto tiene una propiedad llamada mssql que tiene especificado el servidor y la base de datos a la cual se iba a conectar mi context. Si la base de datos no existe, pues entonces la va a crear. Y bueno, con este método podemos guardar todos los cambios que se haga en una tabla o la base de datos en sí, por así decirlo. Una vez creado el contexto, empezamos a crear los llamados seeders, los cuales nos permiten a nosotros evaluar si una tabla de la base de datos está vacía, y si está vacía, pues que se agreguen datos de forma automática. Esto lo hicimos para la tabla de estados, las de estudiantes, la de usuarios y la otra creo que fue la de los estantes, solamente a esas 4 tablas. Y una vez hecho eso, pues tuvimos que crear un código acá en nuestra clase program, que fue este código de acá, para que las migraciones se hagan de forma automática y no con el comando de las migraciones. Hablando de las migraciones, esta carpetita de acá se tiene que generar mediante la migración inicial, que el comando sería .NET EF migrations, y luego de esto ponen add y luego el nombre de la migración. Cuando se le da enter, se genera la migración, y luego para enviar esas migraciones al gestor de base de datos se compila la aplicación. Solamente si tenemos estas líneas de código que yo coloqué acá, ese bloque de using. Pero si nosotros no lo tenemos que hacerlo manualmente con otro comando. Una vez hecho esto, pasemos al punto número 3. En el punto número 3, básicamente lo que hicimos fue crear tantos los requests, los response y los service. Los requests vienen perteneciendo a todas esas entidades que iban a tener, por así decirlo de forma llana, formularios, que en este caso eran los estantes, los libros, los préstamos y un usuario request para el login. Y bueno, los response vendrían siendo todas esas entidades de las cuales íbamos a recuperar datos. En este caso, todas las tablas de mi base de datos necesitaba recuperar datos de ellas, y por eso necesito response de todas las entidades que ya tiene mi base de datos. Pero los requests no los necesito para todas, porque en el caso de mi aplicación no permite registrar usuarios ni tampoco estudiantes. Nosotros lo pusimos de esa manera porque como es una aplicación para una base de datos para una biblioteca universitaria, se supone que la universidad proporcione esos datos de los estudiantes y de los usuarios. Entonces por eso nosotros colocamos un seeder para los usuarios y para los estudiantes, y por eso los requests ustedes no pueden ver eso aquí. Obviamente que para usuarios sí tenemos un request, y es porque lo necesitamos para el login, no para crear los usuarios. Una vez hechos los requests y los response, empezamos a desarrollar los servicios, pero los servicios van acompañados de algunas funciones que tenemos acá en nuestras entidades, como por ejemplo las funciones de modificar y las funciones para crear esas entidades. Una vez hecho eso, en cada entidad se pueden crear los servicios, que como pueden ver, cada servicio tiene una interfaz. En los servicios tuvimos que definir básicamente la lógica de negocio que se iba a implementar en cada una de las entidades. Si una entidad necesitaba una lógica de negocio en específico, pues se necesitaba crear un servicio.
Como por ejemplo, acá tenemos un servicio para los estados y el único servicio que tienen los estados es que estos se puedan consultar para que se carguen de forma automática en un select. Así que por esa razón tuvimos que crearle un servicio a consultar. Pero uno de los servicios más interesantes es el servicio, a ver si lo encuentro, es el servicio de usuarios, ya que acá tuvimos que definir lo que era la parte de la seguridad, como el iniciar sesión y también la parte del logout. Para esto tuvimos nosotros que crear una carpeta llamada Authentication y a esa carpeta Authentication crearle este archivo que se llama Custom Authentication State Provider, que todo esto se encuentra en la documentación de Microsoft. Y a eso pues crearle lo que vendría siendo una interfaz y hacer unas configuraciones en el archivo program, como por ejemplo agregar esto para que se puedan guardar las autenticaciones, inyectar la interfaz directamente acá y también en el app Razor para nosotros poder añadirle la autenticación en forma de cascada a cada uno de nuestros componentes, lo que nos iba a permitir detectar si un usuario está logueado o no en todos los componentes que tiene nuestra aplicación, utilizando obviamente una directiva llamada attributes, y esa directiva attributes podíamos asignarle un rol en específico para que las pestañas tuvieran medidas de seguridad. Si eres estudiante te aparece en pestañas X y si eres administrador solamente tienes acceso a pestañas X. Si no está logueado te va a aparecer un componente que dice que esas páginas se necesita tener un permiso en específico o logueado con un usuario en específico para tú poder iniciar sesión. Una vez creados los servicios, pasemos al cuarto punto, que era desarrollar lo que eran las interfaces gráficas. Como había dicho anteriormente, lo cuarto que hicimos fue desarrollar las interfaces gráficas. Como pueden observar, para las pestañas en sí, que tienen rutas específicas, creamos carpetas, como es el caso del catálogo, los estantes, los libros, mis libros y préstamos, que como pueden ver, contienen un archivo imports y un index. El archivo imports hace referencia a servicios específicos que ellos solo pueden utilizar, mientras que las otras, el import general hace referencia a esos servicios que puede usar la aplicación completa. Ahí radica la diferencia entre estos dos imports. Y como pueden ver, un index.razor que tiene la directiva page con la URL a la que podemos acceder a ese index.razor, la inyección de JavaScript de esta interfaz llamada JS Runtime, que es para utilizar funciones nativas de JavaScript, y el attribute que ya lo mencioné anteriormente para decirle, mira, esta pestaña solamente está disponible para mi administrador. Una vez hecho esto, pues y todo el diseño de las interfaces para cada una y haberlas programado, obviamente, la aplicación ya estaría hecha. Como pueden observar, ahí está el apartado del login. Esta sería la interfaz gráfica del login y la implementación de algunos métodos para el login. Les voy a mostrar otra, como por ejemplo la de los catálogos, que sería de esta manera. Como pueden observar, esto sería para los catálogos. Y también me auxilié de esta carpeta llamada Components, donde desarrollamos algunos componentes, como por ejemplo para ver los estados de diferentes colores, un loader para especificar cuando los datos, cuando una tabla por ejemplo no tiene datos, cuando hay un error de 404, cuando las rutas son privadas, etcétera, etcétera. Y bueno, como este último punto no voy a hacer mucho hincapié en él, ya que simplemente se trata de diseño y poner a funcionar los servicios, o sea, llamar los servicios y ponerlos a funcionar, pues no voy a hacer mucho hincapié en ellos, simplemente se los voy a mostrar así por pincelada. Vamos a mostrar el de libros, que es un poquito más largo, en la parte del diseño. Miren, como pueden ver, todo eso es el código de los libros. Miren, como pueden observar aquí estoy cargando los estantes. De esta misma manera se pueden cargar también los estados en el formulario, pero para los estados implementamos otra cosa, que fue una idea que nos dio nuestro docente para cambiar los estados de los préstamos de una forma más rápida, que era con checkbox. Y bueno, ya mostrado todo eso, les voy a poner en velocidad por 2 pues el resultado final de nuestro proyecto y espero que les guste.
Bueno chicos, ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, comentario y suscribirse a este canal, además de activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Si quieres más videos de este tipo explicando proyectos personales que he realizado o otros proyectos universitarios, déjamelo también en la caja de comentarios. Así que hasta la próxima.